Muy bien, Jorge, muchas gracias. Aquí empezando la semana con mucha energía como siempre. Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo se han sentido por allá los temblores, mi querido Tranquilo? Pues los dos sí fueron bastante sentidos en la capital. De hecho, yo andaba fuera de Puebla, estaba en la Sierra Norte y la verdad ni enterado, y como estaba bastante incomunicada también por Sí, la claro. cuestión de la red telefónica por allá, no supe, hasta después me enteré porque unas personas allá de la comunidad en la que estábamos se enteraron por la radio y bueno, pues de inmediato reportarse con la familia. Y el de ayer, otra vez en la madrugada, que también se sintió que fue pues menos fuerte, ¿no? El primero fue de 7,2 y este fue de 6 grados, pero pues de todas maneras ya me imagino que fue muy difícil para otras personas poder reconciliar el sueño. Sí, No, caray. la verdad ni siquiera lo sentí y hasta hoy en Sí, la es que mañana uno, desperté. con un ojo abierto duerme uno. En fin, ¿qué nos tienes, mi querido Beto? ¿Cómo viste estas ceremonias de unción de candidatos de las tres fórmulas, las listas de plurinominales? Qué desgracia de verdad. Otra vez los partidos haciendo de las suyas. Sí, bueno, creo que el primer tema a destacar en esta toma de protesta de los candidatos es pues que lamentablemente no hay ninguna mujer, o no hay ninguna mujer por parte de los partidos políticos en la boleta electoral, a diferencia de, por ejemplo, 2012, ¿no? Cuando contendió Josefina Vázquez Mota. Y me parece que pues es muy lamentable. Ahí la única posibilidad partidista de tener a una mujer en la boleta con posibilidades reales pues era el PAN a través de Margarita Zavala, pero pues buscó su camino por la vía independiente y todo apunta a que ya logró el número de firmas y pudiera estar en la boleta electoral si ella pues así lo decide. Lo segundo es pues el tema de las listas de las personas que fueron postuladas por los partidos a cargos de elección popular, pero por la vía de la representación proporcional, es decir, los famosísimos pluris, y que creo que es muy fácil tumbar un discurso partidista en contra de la corrupción, en contra de la injusticia, en contra de la violación a derechos humanos, a través de observar pues estas listas y de las personas que conforman a quienes llegarán, por ejemplo, a diputaciones federales y a senadurías como plurinominales. A mí me parece que ningún partido se escapa de caer en la contradicción de las banderas que agita en estos tiempos de precampaña, o que agitó y que agitará ya propiamente en la campaña, pues en contraste con quienes decidieron llegar a estos cargos, porque bueno, pues prácticamente lo que vemos es un reciclaje de los mismos cuadros que ahora solamente migran de un partido a otro, y vaya, ni siquiera los que esgrimen la bandera del puritanismo político y de esta cuestión pues en contra de la mafia del poder, ni siquiera ellos se salvan. Y tristemente es un asunto que no solamente se ve en las listas nacionales para las senadurías y diputaciones federales, sino que también se ve replicado en los casos locales. Bueno, al menos yo hablo por el caso de Puebla, en donde pues por ejemplo en el caso de Morena, las personas elegidas han sido ya parte pues del PRI, del morenovallismo, o simple y sencillamente actores, actrices o personajes conocidos de la vida pública, Sí, que no caray. tienen ninguna trayectoria política, que pudieran comenzarla, pero que pues al momento tampoco presentan las licencias o las credenciales que uno esperaría de un partido que pues busca mostrarse ante el electorado pues de una manera diametralmente opuesta a lo que se está acostumbrado a ver en las listas de los pluris de los demás partidos. Entonces, bueno, pues creo que al momento en estas listas de los pluris, lamentablemente no hay nuevos cuadros que pudieran enseñarnos o No darnos hay una esperanza. muestra. No Están hay haciendo esperanza de una... redención de los plurinominales, mi querido Beto. O de reivindicar esa figura. No dejan espacio para ello de plano, ¿no? Así es, y tristemente, bueno, pues nos damos cuenta que las listas de los pluris son al fin y al cabo pues la concreción material de las negociaciones políticas de los partidos, pues con las élites políticas en el país o con las élites empresariales, o pues incluso con los más allegados en familia, ¿no? Es decir, por ahí, digo, no es el caso de un pluri, pero el hijo de Graco busca la gubernatura del Estado
estado de Morelos, sí. Así como lo hizo su padre, el caso de Marta Erika Alonso de Moreno Valle, Juan Hidalgo, que también busca darle continuidad al régimen de Rafael, entre muchas otras cosas. El hijo de Yunes en Veracruz. Bueno, también en Veracruz con los Yunes ni siquiera se diga. Es Yunes o Yunes, ¿no? Llevamos dos elecciones Yunes contra Yunes, ¿no? Como si no hubiera más, mi Beto. Bueno, somos 128 millones de mexicanos y pensar que siempre las mismas personas tienen que ocupar la boleta electoral, pues pareciera una crónica bastante derrotista. Sí, caray. Y por el otro lado mencionar también que pues yo esperaba que en este 2018 por lo menos hubiera cierta apertura de los partidos políticos a la participación de la sociedad para poder conformar estas listas de representación proporcional. Si bien es cierto que son personas que no contienen una elección y que no son elegidas por mayoría relativa, sí es cierto, por otro lado, que pues las personas que ostentarán estos cargos tendrán una responsabilidad pública, política y de representación ante la sociedad. En ese sentido, creo que sería un paso muy importante para 2021, que viene elección intermedia, que los partidos se decidan a abrir la conformación de estas listas plurinominales para que no terminen siendo única y exclusivamente por las negociaciones que realizan con todas las fuerzas políticas que necesitan para las elecciones. Sí, desafortunado. Oye, y me pongo a pensar hasta dónde llegan los efectos de la gandalle de Ricardo Anaya, no solo de la candidatura presidencial, sino todos los amarres que hizo y que llevaron a ese éxodo masivo de panistas, sobre todo hacia el López Obradorismo. Eso es una consecuencia directa de la gandalle de Anaya del partido, ¿no? Llevar a Germán Martínez Cázares, un ex dirigente panista, hacia las listas del López Obrador para los plurinominales al Senado, a Gaby Cuevas, a panistas de cepa que hubiera jugado, bueno, eso sin contar a Tatiana Cloutier, que ya desde antes ella se había ido del PAN, o a otros que están ahí ahora del lado del supuesto favorito, ¿no, mi Beto? Sí, pero también hay que mencionar que no, digamos, lo que no vemos en Anaya o lo que Anaya ha hecho con el PAN, pues no es nada nuevo en la clase política y por el contrario, pues es la constante y el común denominador, pues en el escenario previo a las campañas cada vez que hay elecciones. Digo, tristemente es una constante, es algo que se repite, pero pues tampoco ya no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, eso no quiere decir que no dejemos pues de indignarnos y de tratar de empujar a los partidos a que modifiquen las formas antidemocráticas con las que se siguen manejando, ¿no? Y sobre todo pues tratar de pensar un poco en la reivindicación de las bases partidistas, que pues lo he visto y me consta sobre todo en los procesos locales, que han hecho su lucha, que han empujado, que han exigido que haya mucho más apertura a la discusión sobre la conformación de estas candidaturas y que tristemente pues las dirigencias siguen negándose a ello. En ese sentido, pues bueno, habremos de ver cuál es la factura que se le pasa a estas cúpulas partidistas en las elecciones. Y por otro lado también pues está el tema de la protesta de los candidatos, ¿no? Que pues me parece que pues terminó siendo más de lo mismo que se ha visto en 2012, antes en 2006 y en el 2000, es decir, prácticamente 18 años después, la forma en la que los candidatos, ahora sí ya candidatos a la presidencia de la República, se autoungen en este entorno de absoluta comodidad, de confort, con sus allegados, con las personas que solamente aplauden, pues terminan siendo las mismas. Tal vez por ahí mencionar que el único modelo, digamos, parcialmente distinto que se vio fue el de Ricardo Anaya, ¿no? Parándose pues en un escenario, pues repleto con un auditorio repleto por sus cuadros, pero tratando de hacer una exposición y una problematización de los problemas públicos que tal vez pues no se había visto en una contienda presidencial. Lamentablemente pues el discurso y las formas de hacer política eso no implica que sean distintas. La presentación del dulce no quiere decir que por dentro pues no siga podrido, pero bueno, al parecer la persona que también tuvo un saldo más positivo al final del día en esto
pues fue justamente él, Ricardo Anaya. Fue que creció entre 5 y 6 puntos porcentuales en las preferencias electorales, y pues digo, tampoco es no alcanza para un empate técnico, todavía distan unos 8, 10, 12 puntos porcentuales de AMLO, que sigue siendo el puntero sin lugar a dudas, y pues el desplome del PRI, ¿no? Que justamente no se me hace coincidencia que por una parte veamos un desplome del partido tricolor y un repunte de esta coalición de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pues sí, y decía el señor Anaya, ya insistiendo en su estrategia de dar por muerto a José Antonio Meade y decir que la pelea va a ser entre él y López Obrador, y decimos acá, pues hasta el día de la elección ni hay que dar por ganador a nadie, ni hay que dar por muerto a nadie. ¿O tú cómo ves, mi Beto? Bueno, sí, estamos todavía a 4 o 5 meses prácticamente de la elección y todo puede pasar. Sin embargo, bueno, pues creo que desde 2015, en las elecciones intermedias, la constante que también se mantiene a la par del crecimiento de AMLO, pues es el desplome del partido tricolor. Yo veo muy difícilmente que una vez ya presentado el as bajo la manga que tenían, que era MIT, ver la incapacidad que ha tenido de poder crecer en las preferencias electorales, vaya a tener todavía posibilidad de alguna de repuntar. Yo honestamente ya lo veo muy complicado, pero pues también era algo ya bastante anunciado, ¿no? Y se entiende perfectamente pues con el estado que guarda el país en el que vivimos. Muy bien, mi querido Beto, pues como siempre, muchísimas gracias por tu análisis, por tu punto de vista siempre inteligente y atractivo para todos nosotros en medio de esta marejada de asuntos político-electorales. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Beto? No, pues es todo por el momento, y habremos de esperar el arranque ya formal y campo de las campañas, que insisto, no esperemos algo diferente. Ojalá los candidatos también entiendan que gran parte de la arena electoral hoy en día se traslada a las redes sociales. El tema digital va a ser algo imprescindible para quienes aspiran a la presidencia de la República, porque bueno, pues prácticamente el 33% del electorado son personas entre 18 y 35 años, gran parte de ellos pertenecientes a esta generación millennial, que nutren su punto de vista, su opinión, y que pueden tener alguna participación política incentivados por la información que consumen a través de internet y redes sociales. Pero bueno, pues habremos de esperar a ver si se hace esta apuesta o no. Así es, mi Beto, pues muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana. Te mandamos un abrazo de parte del auditorio y de todos nosotros, mi Beto.